Hola a todos de nuevo. Hoy seguimos con otro emocionante capítulo de Darth Plagueis. El lado oscuro sigue desplegando sus secretos y en esta ocasión veremos cómo el poder y la traición se entrelazan en la búsqueda del control absoluto. Si han llegado hasta aquí, saben que este no es solo un libro, sino un verdadero viaje hacia los rincones más oscuros de la galaxia. Acompáñenme en este capítulo mientras continuamos desentrañando la historia de los Sith y su ambición infinita. No olviden suscribirse al canal y seguirnos en Instagram para estar al tanto de todo el contenido que estamos preparando. Primera parte del capítulo. Capítulo 15. Ser cuántico. Siendo un regalo para Damask del Consejo de Ancianos, con motivo de que Yinchor se sentara en el Senado, el enorme reptil condenado por asesinato se movió en el centro del campo de energía que definía su jaula Nabora, y con la confusión retorciendo los rasgos de su cara picuda, se postró en el suelo de permacreto y murmuró en básico: «Me siento honrado de estar aquí y de llevar a cabo cualquier tarea que requiera de mí». De pie junto al perímetro brillante del campo, 11-4D giró la cabeza hacia Plagueis. «Enhorabuena, Magister». Al fin él responde a su sugerencia. Ha socavado su resolución. Esa resolución había descubierto Plagueis después de más de 2 años de experimentos en el Jinchorri. Era de hecho una clase de burbuja de la fuerza creada por el limitado número de midichlorianos inusualmente testarudos del alienígena parecido a una tortuga. Esto sugería que los Jinchorri eran realmente fuertes en la fuerza, a pesar de su recuento lastimosamente bajo. El descubrimiento había llegado como un logro y Plagueis todavía estaba luchando con las implicaciones. La propia burbuja de la fuerza era similar a las generadas por criaturas que dependían de la fuerza para evitar la depredación de los enemigos naturales. La relación entre el Isalamir arbóreo y su adversario, el Bornskirt, proporcionaba un ejemplo curioso, en el que el último era atraído hacia el primero por el mismo mecanismo que el Isalamir empleaba como defensa. Donde un recuento de midichlorianos extremadamente bajo podría haber reforzado las posibilidades de supervivencia, la naturaleza había convertido a la especie Isalamir en poderosa en la fuerza. Tan poderosa, de hecho, que varios de las criaturas actuando en concierto podían crear una burbuja de la fuerza que abarcara kilómetros en vez de metros. En cierto sentido, la Orden Jedi había hecho lo mismo a escala galáctica, pensaba Plagueis, al bañar a la galaxia en la energía del lado luminoso de la fuerza, o más concretamente, al crear una burbuja de la fuerza que había evitado la infiltración del lado oscuro, hasta que el maestro de Tenebrus había tenido éxito en reventar la burbuja o al menos encogerla. ¿Cómo se podría pensar que las acciones de la Orden equilibraban la fuerza había confundido a generaciones de Sith, que no albergaban falsas esperanzas respecto a la habilidad de la fuerza para autorregularse? El antiguo convicto Yinchorri no era la única adición nueva a la instalación de la isla de Plagueis. En los 11 años que habían pasado desde la captura de Venamis y el reclutamiento de Sidious, Plagueis había coleccionado más de una docena de seres de especies diversas y había estado sometiéndoles a una amplia gama de experimentos que involucraban la voluntad, la telepatía, la curación, la regeneración y la extensión de la vida, con algunos resultados prometedores. En cuanto al aspirante a Lord Sith, estaba vivo y bien, aunque mantenido en coma más a menudo que despierto y siempre bajo los fotorreceptores vigilantes de 11-4D o un grupo de droides de custodia. Plagueis no había perdido el interés en Venamis de ninguna manera, pero la inmunidad del Jinchorri a la sugerencia de la fuerza, una inmunidad que la especie compartía con Jots, Toydarianos y otros, le había proporcionado una nueva línea de investigación. A diferencia de los Isalamiri, que creaban una burbuja de la fuerza ante la presencia del peligro, el Jinchorri estaba en un estado perpetuo de inmunidad involuntaria a la sugerencia de la fuerza. El hecho de que esa inmunidad fuera en cierto sentido predeterminada en ellos significaba que la habilidad era una adaptación, impulsada por una amenaza pasada para la supervivencia de la especie. Para Plagueis, esto significaba que los midichlorianos de los Jinchorri habían evolucionado para proporcionar protección a una especie que era naturalmente fuerte en la fuerza. Si ese era realmente el caso, entonces los Jinchorri eran la prueba viviente de que los Sith del linaje de Bane habían estado en el camino correcto desde el mismo comienzo. Mientras que derrocar a la Orden Jedi y a la República era esencial para la tarea de restaurar el orden en la galaxia,
Esa meta pertenecía al reino de lo ordinario, al mundo que no era más que un subproducto de la lucha eterna entre las fuerzas de la luz y la oscuridad, las cuales estaban más allá de cualquier concepto de bien o mal. La meta mayor de los Sith implicaba derrocar a la propia fuerza y convertirse en la encarnación del principio que avivaba a la galaxia. Se había teorizado por parte de los Jedi y los Sith por igual que el equilibrio entre los lados luminoso y oscuro estaba en realidad bajo la guía de un grupo de seres incorpóreos, quizás los llamados celestiales, que se habían fusionado con la fuerza miles de generaciones antes y habían continuado guiando el destino de la galaxia desde entonces. De hecho, una orden más alta de intermediarios, cuyos poderes estaban más allá de la comprensión de los seres mortales. Pero muchos Sith veían la idea con desdén, porque la existencia teórica de tal grupo era poco relevante para la meta de convertir a la fuerza en sirviente de la voluntad de una élite iluminada. Solo los Sith comprendían que la vida inteligente estaba al borde de un salto transformador, que a través de la manipulación de los midichlorianos o del derrocamiento del grupo de seres poderosos en la fuerza que los supervisaba, la división entre la vida orgánica y la fuerza se podía salvar con un puente, y la muerte se podía borrar de la continuidad. Como se había evidenciado por parte de aquellos pocos lores que se las habían arreglado para perpetuar sus espíritus después de la muerte física. El más prominente entre ellos era el emperador Bit-Yate, que se decía que había vivido 1000 años. Los antiguos Sith habían llegado hasta la mitad de ese puente, pero aquellos pocos habían estado tan concentrados en poderes mundanos que habían acabado atrapándose entre los mundos. Eso nunca le había proporcionado a la Orden una guía más allá de lo atestiguado por los hechos de que su influencia había sido insignificante y se había desvanecido desde hace hacía mucho del mundo. Del mismo modo que los Sith Prebane habían sido responsables de su propia extinción, los grandes señores del lado oscuro del pasado se habían condenado a un mundo inferior a través de sus intentos de conquistar la muerte al alimentarse de las energías de otros, en vez de derrocar los estratos más profundos de la fuerza y aprender a hablar el idioma de los midichlorianos. Plagueis había aprendido finalmente a hacer eso, y estaba justo empezando a aprender cómo persuadirlos, incitarlos, engatusarlos y coaccionarlos para que entraran en acción. Ya podría ordenarles que estimularan la curación, y ahora había tenido éxito en seducirles para que bajaran sus defensas. Si podía obligar al asesino Yinchorri a volverse pacífico, podría, con una mera sugerencia, conseguir lo opuesto al convertir a un ser pacífico en un asesino. ¿Sería capaz un día de influenciar a los líderes de los planetas y sistemas a actuar de acuerdo con sus designios, sin importar lo inmorales que fueran? Conquistaría un día no solo la muerte, sino también la vida, al manipular a los midichlorianos para producir seres poderosos en la fuerza, incluso con la ausencia de fertilización, como Darth Tenebrous podría haber intentado hacer con técnicas de ingeniería genética y ordenadores. Tal vez. Pero no hasta que la llama singular del lado luminoso se extinguiera de la galaxia, no hasta que la Orden Jedi fuera exterminada. Desde el comienzo de su aprendizaje con Plagueis, su maestro había demandado saber qué veía Palpatine como su mayor fortaleza, de manera que supiera cómo minarle mejor. Saber qué veía como su mayor miedo, de manera que Plagueis supiera con qué fuerza enfrentar a Palpatine. Saber qué apreciaba más Palpatine, de manera que Plagueis pudiera arrebatárselo. Y saber qué cosas deseaba Palpatine, de manera que Plagueis pudiera negárselas. Alguna combinación de las restricciones, o quizás un reconocimiento por parte de Plagueis de los deseos constantes de su aprendiz por visitar los planetas Sith, había dejado a Palpatine en el pintoresco Dathomir. Apenas poblado y en gran parte inexplorado, Dathomir no era Korriban o Siost, pero era poderoso en la fuerza, en parte debido a su fecundidad, pero principalmente debido a la presencia de un grupo de mujeres adeptas que practicaban magias del lado oscuro. Él estaba vagando sin un propósito claro a través de uno de los barrios más polvorientos de la ciudad del Desierto Azul, lejos del centro de la ciudad, cuando fue consciente de un débil pulso de energía de la fuerza, el origen del cual era poco claro, pero cercano. Llamando más profundamente a la fuerza, se permitió ser atraído hacia la fuente misteriosa, como si fuera una nave rindiéndose hacia el abrazo de un rayo tractor.
Una serie de giros tortuosos le llevó hasta el área de un mercado lleno de copias de bienes, joyas copiadas y trozos y pedazos de chatarra que habían encontrado el camino hasta Datomir desde quién sabe dónde, y al final hasta una pequeña plaza en mitad del bullicio, en una esquina de la cual había una mujer humana, cuya cara simétricamente manchada era del color del duracero pulido y cuya ropa llamativa la identificaba como una visitante de la ciudad, probablemente de algún pueblo remoto en la parte más antigua del planeta. La capucha de su capa carmesí estaba levantada y de un hombro colgaba una bolsa suave del tamaño de una pequeña maleta. Palpatine se movió hacia la esquina diagonal de la plaza para observarla. Ella estaba mirando a los individuos en la multitud que pasaba, no como si buscara a alguien en particular, sino con una mirada más para adquirir un objetivo. Ella no le pareció a Palpatine como una ladrona o una carterista, aunque exudaba una energía oscura fundamentada a partes iguales de urgencia y engaño. De repente, él se hizo discernible en la fuerza e inmediatamente ella volvió la cabeza en dirección a él y empezó a cruzar deprisa la plaza en su dirección. «Buen señor», dijo ella en básico mientras se acercaba. Fingiendo interés en los enseres baratos de un comerciante itinerante, pretendió ser cogido por sorpresa cuando ella se aproximó a él desde su punto ciego. «¿Te estás dirigiendo a mí?», preguntó, volviéndose hacia ella. «Sí, señor, si tiene un momento para complacer a un ser en necesidad». Los ojos oblicuos de ella estaban rodeados por manchas oscuras que igualaba el tono de sus gruesos labios. Sobresaliendo de las amplias mangas de sus ropajes, los dedos afilados de sus manos tenían uñas largas y parecidas a garras. Palpatine pretendió impaciencia. «¿Por qué señalarme a mí entre esta multitud de seres más ricamente vestidos? Porque usted tiene el aspecto y los modales de un hombre de inteligencia e influencia». Ella hizo un gesto amplio. «El resto son chusma, a pesar de sus buenas capas y sombreros». Él hizo una demostración decorosa de suprimir un bostezo. «Ahórrate tu adulación para los palurdos, mujer. Pero dado que me has identificado correctamente como mejor que el resto, obviamente eres consciente de que no tengo tiempo para juegos de engaños o trucos. Así que si vas detrás meramente de créditos, te sugiero que amplíes tu búsqueda de alguien más caritativo». «No pido créditos», dijo ella, estudiándole abiertamente. «¿Entonces qué?» «Ve al grano. Es un regalo lo que ofrezco». Palpatine se rió sin alegría. «¿Qué podrías tener posiblemente para ofrecer a alguien como yo?» «Solo esto». Ella abrió la suave bolsa del hombro para revelar un bebé humanoide de menos de un año estándar de edad. La cabeza sin pelo del bebé estaba punteada por un conjunto de cuernos cortos pero todavía blandos, y su cuerpo entero había sido tatuado entero chillona y ceremonialmente con pigmentos rojos y negros. «Un Sabrak macho», se dijo Palpatine. «Pero no de la clase iridoniana, más bien un Datomiri. ¿Cómo has conseguido este recién nacido? ¿Lo has robado? Lo ha malinterpretado, buen señor. Mi propio hijo, este es». Palpatine la fulminó con la mirada. «Dices que es un regalo y sin embargo te ocultas. ¿Has tenido tratos que te han llevado a unas deudas tan grandes que te separarías de tu propia carne y tu propia sangre? ¿O quizás eres adicta a la especia o algún otro embriagante?» Ella sorbió por la nariz. «Ninguna de las dos cosas. Solo busco salvarle la vida». La expresión de Palpatine cambió. «Entonces habla honestamente. Estás muy lejos de tu asamblea, hermana de la noche, y una practicante de la magia es más que suficiente para mantener a tu hijo a salvo». Los ojos de ella se abrieron mucho y le taladraron en busca de una explicación. «¿Cómo? No importa cómo lo sé, bruja», dijo Palpatine bruscamente. «El niño, si es tuyo o no, es un hermano de la noche, concebido con el propósito de servir a la hermandad como guerrero y esclavo». Ella se negó a desviar la mirada. «No eres un Jedi. Claramente no lo soy, como sospecho que ya has intuido. Pero todavía no has respondido a mi pregunta. ¿Por qué estás intentando librarte del niño?» «Para perdonarle la vida a uno por el bien del otro», dijo ella después de un momento. «La mitad de una pareja de clan, este es, y quiero que uno viva libremente, dado que el otro no puede». «¿Quién representa la amenaza?» «Talzin es su nombre». «¿Quién es Talzin, la madre de las hermanas de la noche?» Palpatine guardó la información. «¿Dónde está el padre del bebé?» «Muerto, según la tradición», él resopló. «¿No será echado de menos el bebé?» «Talzin solo conoce a uno, no al otro. Te engañas a ti misma». Amablemente, ella empujó la bolsa del hombro hacia él. «Entonces cógele, por favor. ¿Qué haría yo con él? Este es fuerte en la fuerza.
En las manos adecuadas puede convertirse en un activo poderoso, una servidumbre de una clase diferente. Ella ignoró el comentario. Cógele, sálvale. Palpatine miró de nuevo al recién nacido. ¿Le has puesto nombre? Maul. Mazo, se llama. Es apropiado para el poder que adivinas en él. Ella sintió. Cógele. Palpatine la miró y moviendo su mano derecha, habló. Olvidarás este encuentro. Ella fijó sus ojos en él. Lo intentaré. Por tu propio bien, espero que sí. Ahora vete, antes de que cambie de idea. Colocando la bolsa en las manos de él, ella se volvió y se alejó deprisa, desapareciendo en la multitud. Palpatine estudió el bulto de vida que sostenía. Que la fuerza era fuerte en el bebé era razón suficiente como para no permitirle vagar por ahí desprotegido y quizás caer en las manos de los Jedi. Ahora Palpatine simplemente tenía que imaginarse qué hacer con él. Desde un torreón alto en la vieja fortaleza de Sojourn, Plagueis y Sidious observaban la celebración en el patio de abajo. Allí, en mitad de los fuegos ardientes, el olor de la sangre fresca y la carne asada, la cacofonía de cánticos guturales, la música estridente y los gritos de abandono, había una reunión en progreso. De vuelta de las cacerías, seres de muchas especies contaban cuentos y compartían risas vulgares, mientras que bailarinas exóticas se contorsionaban encima de mesas llenas de comida y bebidas embriagadoras. Lejos de los pozos de azar, los seres se apiñaban en el bochornoso aire nocturno, formando alianzas, revelando agendas ocultas y urdiendo complots. La pasión, la envidia y la conspiración andaban sueltas. Desde el alto torreón, los dos Sith podían ver a los guardias del sol de Damask y los Moon circulando, con Lars Hill presentando al mayor de sus hijos, San, a representantes del gremio de comercio y la Tecno Unión. El Gotal, que era el gran mago de la Orden del Círculo Inclinado, estaba hablando con diseñadores de naves estelares y el Oje de Sant Sienar, Narro Sienar. El jefe Cabra estaba también haciendo rondas, estrechando las manos de carne, escamas y cuero duro de los compañeros y aliados potenciales. Miembros de la Federación de Comercio estaban presentes, incluyendo un neimoidiano ricamente vestido. Y por primera vez en décadas, estaban presentes representantes de varias especies de colmena, el prelado chicharriano, el archiduque geonosiano e incluso un par de desconfiados insectoides colicoides de aspecto peligroso del nido Creación Colicoide. No nos contradecirán, estaba diciendo Plagueis con un enfado inusual. Nos saldremos con la nuestra en el Senado, a pesar de lo que el Protectorado Gran, Sol Negro y el resto deseen que ocurra. Deja que los seres de los planetas de la Vía Idiana y la Ruta de Comercio Rima sigan pensando que la Federación de Comercio está pensando en estrechar el control sobre el comercio entre sistemas. El auténtico peligro en sentar a los planetas clientes de la Federación emergerá cuando el Senado ignore las necesidades de esos planetas y la privación de los derechos empiece a asirse a través de los bordes medio y exterior. Entonces la República tendrá problemas muy preocupantes y nosotros cosecharemos los beneficios. Exhaló con disgusto. Pax Team y el resto no están actuando por preocupación por la República, sino por miedo a que sus derechos puedan desaparecer si el comercio cambia hacia los sistemas exteriores. La mitad de ellos se sienta en la rotonda solo porque yo les quiero allí. Han olvidado lo fácilmente que se les puede reemplazar. Se giró para alejarse de la imagen del patio para mirar de frente a Sidious. En cuanto a Veruna, deberías animarle en sus planes para amasar unos cuerpos espaciales para defender Naboo contra la Federación de Comercio. Cuando le convirtamos en rey, le llevaremos por la nariz hacia un embrollo que parecerá ser cosa suya. Plagueis bajó la mirada hacia el patio. El clima comienza a cambiar, Darth Sidious. El cuerpo político empieza a mostrar signos de contagio. La reemergencia de la furia, el odio y el miedo señalan una pérdida de fe en la fuerza. La luz se está tambaleando, empujada hacia la retirada por la materia oscura, y el universo empieza a parecer hostil en vez de consolador. En tales tiempos, los seres se acostumbran a buscar soluciones en la promulgación de leyes duras, en el ostracismo de los extraños y en la guerra. Una vez que la República haya caído, los Jedi no sean sino un recuerdo y los seres no tengan un lugar hacia el que volverse, excepto nosotros. Les proporcionaremos una sensación de estabilidad y orden, una lista de enemigos, armas capaces de diezmar sistemas estelares enteros y prisiones de Duracero en las que se puedan sentir seguros. Hizo un gesto hacia el patio. Mira lo hambrientos que están de oscuridad. Una luz feroz apareció en los ojos de Plagueis.
Debemos demandar la atención del lado oscuro para que nos ayude a dictar el futuro. Juntos y separadamente nos encargaremos de eso, y una vez que hayamos dejado estas cuestiones del Senado detrás, colocaremos el escenario para el siguiente acto. Con la promesa de fondos ilimitados, gremios y uniones se aliarán y las especies colmena volverán una pinza y una garra hacia los fabricantes de armas, incluso en la ausencia de conflicto, ni qué decir, en una guerra abierta. La duda tiró de las comisuras de la boca de Sidious. Los Jedi no se quedarán simplemente quietos y no harán nada, maestro. Mientras que no siento cariño por ellos, respeto su poder. Y debilitar a la República sin debilitar a los Jedi podría proporcionarles una justificación para intentar un golpe de Estado. Tienen los números para tener éxito. Plagueis lo tomó bajo consideración. Su momento se acerca, Sidious. Las señales están en el aire. Y hemos llegado al final de este capítulo de Darth Plagueis. Cada vez estamos más cerca de descubrir los secretos más oscuros y poderosos del lado Sith, y la intriga solo aumenta. Si les ha gustado, no olviden darle like al video, compartirlo con otros fans de Star Wars y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse los próximos capítulos. Recuerden que pueden seguirnos también en Instagram para más contenido exclusivo y actualizaciones del canal. Nos vemos en el siguiente capítulo y que la fuerza siga guiando su camino.